Hoy en el desarrollo de la sesión 2, respecto del líder y su desarrollo, nuevamente nos enfocamos en Mateo capítulo 26 y vamos a mirar uno de los aspectos de la vida de Jesucristo más reveladores. Precisamente fue el momento de el jardín de Getsemaní, momentos antes de su arresto. Entonces quiero invitar a que alguien por favor nos ayude tomando lectura de este texto de la Escritura. Aquí estamos en Mateo 26 y vamos a leer los versículos desde el 36 al 46. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Sí, Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. perfecto, Levantaos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tomamos como base fundamentalmente este texto de la palabra hace 8 días para hablar fundamentalmente de Getsemaní. ¿Qué representa Getsemaní? Fíjense ustedes que en la vida de los seres humanos, la vida de los seres humanos es experiencia tras experiencia. Son montes y valles, es pasar por aguas profundas en ocasiones, es atravesar desiertos, es estar en invierno, verano, primavera y otoño, viviendo fundamentalmente todas las situaciones que son propias de esta vida. Hay momentos maravillosos, como el arribo de un hijo, de un nieto a la familia. Hay momentos de gran alegría, como un logro alcanzado, la graduación de alguien, cuando uno de nuestros hijos se casa, cosas por el estilo. Momentos muy, pero muy importantes. Pero van a haber momentos también de tristeza, de soledad, de dolor, de lágrimas. Vamos a tener que atravesar por una serie de valles que todos ellos vienen enmarcados dentro de una serie de situaciones que, entre comillas, son absolutamente normales. Yo miro al salmista en el Salmo 23 y él dice: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Él está diciendo que no estamos exentos, ninguno de nosotros, de atravesar por una situación adversa, difícil, dificultosa, experimentar soledad, experimentar tristeza. Jesucristo les dice en el verso 38: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba experimentando una tristeza impresionante. Fíjense ustedes algo. El relato acerca de Getsemaní, existen 3 evangelios que son sinópticos, pero lo interesante de el relato de Getsemaní es que está en los 4 evangelios. Cada uno de ellos nos da una óptica nueva, una óptica distinta,
pero todos ellos relatan exactamente el mismo momento. Son cuatro visiones respecto del mismo suceso, pero cada una de esas visiones nos da a nosotros a conocer mucho más de cerca al maestro. Y en este caso a quien estamos viendo es al líder compartiendo su tristeza con su equipo. No implica el liderazgo de ninguna manera que nosotros todo el tiempo estemos bien. Esa no es una realidad del liderazgo. Todos estamos con los pies en esta tierra. ¿Saben ustedes la razón por la cual el Señor a Moisés le dijo cuando le apareció en la zarza, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es tierra santa? Para que Moisés tuviera la planta de su pie en contacto con la tierra, para que no se olvidara, uno, que estaba en presencia del Eterno, del Altísimo, pero número dos, que él era también polvo y ceniza. Entonces, importante que nosotros recordemos que no existe un ser humano. Puede ser el presidente de una nación, puede ser el presidente de una gran corporación, puede ser una persona que ostenta un liderazgo espiritual muy importante. Ninguno de los seres humanos estamos exentos de atravesar un valle de dificultad, una noticia de una enfermedad recurrente, de una metástasis, de una situación adversa. Ustedes saben que existen algunas etapas, ¿no? Dentro de lo que básicamente, dentro de lo que básicamente son los procesos que nosotros manejamos eh, de duelo, vamos a decirlo de esa manera. Y son etapas que tengo aquí apuntes, tengo mi libreta aquí a la mano y yo tomo frecuentemente apuntes acerca de este tipo de cosas. Y acá tengo las 5 fases en el proceso del duelo o de la enfermedad. La primera de ellas es negación. No, 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 aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Le es dictaminada una enfermedad, le es detectado algún tipo de síntoma, alguna cosa por el... No, 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 aquí no hay, no pasa nada. En muchas ocasiones lo que acontece es negación. O acaba de fallecer este familiar que estaba en un quirófano y lo primero que muchas personas hacen es negación. Lo segundo es enojo. ¿Pero por qué? Y a reclamar y todo lo demás. Número 3, conciliación. Bueno, sí, Señor, tú eres el Señor de la vida. Si la persona no iba a quedar bien, tomaste la decisión que creíste más conveniente. Ya es conciliación. La etapa 4 es la más peligrosa de todas, en mi opinión. Depresión. Y la número 5, aceptación. Negación, enojo, conciliación, depresión, aceptación. Pues todos nosotros atravesamos por valles diversos y por esos valles, justamente mientras estamos atravesando, necesariamente eh, tenemos que mostrar la necesidad que tenemos de Dios. Jesús decía en el Sermón del Monte, bienaventurados, Reina Valera lo dice, que es ah, la versión con la cual desde el principio yo me conecté con la lectura de la palabra de Dios. Esa es la Biblia que hablo de cuna, ¿no? Pero Reina Valera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pero realmente lo que el texto nos dice es, bienaventurado aquel que reconoce su necesidad espiritual. Bienaventurado aquel que se acerca a Dios diciendo, te necesito. Ese es bienaventurado, doblemente bendecido. Y hay momentos en los que nosotros necesitamos, sin duda alguna, apoyarnos en Dios para obtener de Dios la fortaleza que necesitamos. Entonces, mirando específicamente este texto de la palabra, ya estudiamos la semana anterior lo que significa Getsemaní. La palabra Getsemaní es una palabra que significa eh, presa o, sí, prensa, perdón, prensa de aceite. Es decir, se coloca directamente la aceituna y se prensa para poder obtener de ella el aceite. Eso significa Getsemaní. Es un proceso
de estar siendo procesados. Es un proceso bajo presión. De hecho, también la escritura nos dice que eh, si esa roca que es Jesucristo cayere sobre alguno, le desmenuzará, pero si alguno cayere sobre ella, será quebrantado. Esa prensa que está machacando literalmente la aceituna, saca de la aceituna el precioso líquido del aceite, ese oro dorado maravilloso que se obtiene del aceite puro de olivas machacadas. El primer versículo que yo me aprendí del libro de Levítico, precisamente es un texto que habla acerca de eso, que nos dice, manda que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Aceite puro de olivas machacadas. Getsemaní es eso, es el momento en el cual el líder es procesado. Ustedes saben que este registro bíblico habla acerca de Jesucristo momentos antes de su arresto. Seguía el arresto, seguía ese falso juicio, seguían esos falsos testigos, seguía tanta contradicción en contra del Señor, seguía la negación de sus discípulos. Pedro, que en la mañana le había dicho al Señor, mi alma pondré por ti. Y el Señor le tuvo que decir, esta noche, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces. Y eso sucedió. Pedro negó a Jesús. Todos sus discípulos huyeron. Solamente Pedro siguió al Señor de lejos, pero aún siguiéndole de lejos, le negó. Ninguno de los discípulos estuvo con Jesús en la cruz, sino solamente Juan, a quien el Señor dijo, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Entonces, pero el resto de los discípulos, todos abandonaron al Señor. Así que definitivamente nosotros sabemos lo difícil que es ah, precisamente el estar ah, atravesando por un proceso de estar siendo procesados para que de nosotros se obtenga aceite. Vamos a mirar el día de hoy fundamentalmente, como lo menciona acá, el desarrollo del líder. Y hay varias consideraciones que vamos a hacer. La primera de ellas es que el trabajo en equipo es fundamental para el cumplimiento de una misión y Jesucristo no vino a enfocarse en las multitudes, sino que él vino fundamentalmente a preparar a 12 hombres a los cuales iba a dejar encargados de continuar adelante, dando testimonio de la verdad. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, precisamente porque ellos vivieron el proceso, conocieron. Cuando tú lees Primera de Juan capítulo 1, los primeros 3 versículos, Juan dice, lo que oímos, lo que vimos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que vimos con nuestros propios ojos, lo que conocimos, tocante al Dios vivo y verdadero, eso os anunciamos. Y lo que está diciendo fundamentalmente es que realmente estos hombres quedaron como los responsables de dar cumplimiento al desarrollo de anunciar en todas las naciones, a todas las culturas, acerca de que Jesucristo es ese Dios hecho hombre, ese Emanuel que nos había sido anunciado desde la antigüedad. Todo se hace a través de trabajo en equipo. Trabajo en equipo es fundamental. Dos, Jesucristo no se mostró vulnerable ante la multitud, sino ante sus 12. No fue ante la multitud que el Señor se entristeció. Yo les pregunto algo. ¿Qué será? Tener la mente que todo lo sabe, porque Jesucristo lo sabía todo. Y conociendo, dice la Escritura, los pensamientos en el corazón de ellos les dijo, ¿por qué caviláis?
de esa manera en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso pasó. El Señor conocía los pensamientos de ellos. Uno de los atributos que el Señor no perdió cuando se despojó de ser Dios para hacerse hombre fue la omnisciencia. Yo me pregunto, ¿qué significará tener la mente que todo lo sabe y saber que ha llegado el momento para ir a la cruz? Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué será lo que se siente? Porque yo realmente creo que Jesucristo, teniendo la mente que todo lo sabe, él sabía perfectamente cuánto le iban a costar los clavos, los azotes. Por eso el Señor oraba y decía, si quieres, pase de mí esta copa de muerte, de sufricción, de crucifixión, de muerte, de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que había venido para ese momento. Además, el Señor declaró también previamente, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Así que Jesucristo, cuando revela su profunda tristeza, Lucas, que es médico, es uno de los que nos muestra la humanidad del Señor de una forma más especializada. Y Lucas dice, Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, uf, qué palabra tan profunda esa, agonía. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Habla acerca de un momento de tristeza, wow, sentirse frente a esa realidad, momentos previos al madero, a pagar el más alto precio pagado por la humanidad, la sangre de un justo derramada, gota a gota, por amor a ti y a mí, una sangre que nos limpia de todo pecado. Pero realmente fue ante los 12, ante quienes Jesucristo se mostró vulnerable, y aquí no estaba ya Judas, fue ante los 11. El líder no siempre está bien. Siendo auténticos como líderes, podemos abrir nuestro corazón frente a las personas indicadas. No es bueno blindarse, ¿saben ustedes? A veces alguna persona puede llegar a pensar, bueno, dentro del actual contexto en el que nos encontramos, si yo revelo cuál es mi talón de Aquiles, probablemente eso me va a poner una marca que va a cerrar muchas puertas para mí. Un verdadero líder es una persona que cuando está atravesando por un valle de dificultad, él sabe también en quiénes apoyarse. Hace un tiempo atrás, ustedes saben que María, la esposa de Rudy Gracia, partió con el Señor. De hecho, estaban en plena maratónica cuando nos anunciaron a todos que ella acababa de partir con el Señor. Dificilísimo. Esa mujer tenía 40 años. Eh, una mujer joven, una mujer líder, una mujer con un hogar muy bello, con un testimonio precioso, con hijos en la adolescencia. Una de sus hijas tenía 18 años, la otra 15, bueno, unas edades bastante complicadas. Y los que somos hombres sabemos que nosotros no estamos diseñados para realmente criar una familia solos. El caso es que eh, Marcos le hizo una entrevista un día a Rudy para tocar específicamente el tema del duelo. Y Rudy decía que además de lo difícil de las 5 fases, de las 5 etapas del duelo, ¿no? Negación, enojo, conciliación, depresión, aceptación. Dice él que venían algunos hermanos y empezaron a decirle, ¿no? Revise su vida, pastor.
porque el Señor no le da una cosa de estas a una persona que realmente anda recto para con él. Fue lo que le pasó a Job. Vinieron sus tres amigos y empezaron cada uno de ellos a decirle a Job una cantidad de cosas. Job había perdido su riqueza, había perdido a su familia, había perdido su salud y el respeto de su esposa, había perdido su posición dentro del pueblo y había perdido también el respeto de sus propios amigos. Así que ellos le decían, eh, el Altísimo no castiga a una persona que no merece ese tipo de castigo. Mira tu condición, mira lo que antes tuviste y mira lo que tienes ahora. Y Job retenía su integridad delante de Dios. Pues eso mismo le pasó a Rudy. Y él decía que uno de los líderes de Lakewood, Danilo Montero, dice que él viajó y cuando entró directamente a la funeraria, lo único que hizo fue dirigirse hacia Rudy, abrazarlo y llorar en su hombro. ¿Sabes qué? No se necesitan palabras, no se necesitan palabras. A veces sí es. Con el abrazo que nosotros recibimos, con el apoyo, con las lágrimas de aquellos que están también eh, condoliéndose con nosotros por la ausencia, por la situación que se está viviendo, con eso es más que suficiente. No estamos obligados a estar dando palabras. Pastor, el Señor la tiene en su gloria. Pastor, ella está mejor ahora porque está en presencia de Dios. El morir es ganancia. Tantas cosas que podemos decir, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, el vivir es Cristo, güey. Tantas cosas que podemos nosotros sacar como argumentos en ese momento. Créanme, a veces hay palabras que no dan fortaleza, pero un abrazo sincero da mayor fortaleza que cualquier otra cosa. Pues acá lo que estaba sucediendo es que ah, Jesucristo se revela, se destapa y muestra la tristeza de su corazón precisamente a los ojos de sus discípulos, de sus 11 discípulos en este caso. El mostrarte vulnerable o el buscar el apoyo de personas en las cuales realmente puedes encontrar apoyo, esto no te quita autoridad. Esto produce un sentido de corresponsabilidad que como hijos de Dios además nos es ordenado por Dios. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. No está diciendo sobrelleven aquellos que tengan más liderazgo, las cargas de aquellos que de pronto estén en liderazgo atravesando por valles de dificultad. No, no es así. Todos estamos llamados a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Como cuarto, este pasaje de la Escritura es relatado en los cuatro evangelios. Son los cuatro evangelios los que nos hablan fundamentalmente acerca de este mismo pasaje. Y lo sorprendente es que son muy pocos los momentos que los cuatro evangelios se detienen a relatar conjuntamente. Relatan la pasión, relatan el antes, durante y después de la cruz, relatan la resurrección, todos hablan de la gran comisión, la inmensa mayoría de ellos habla de los orígenes. Mateo nos habla acerca de la genealogía de Jesucristo. Marcos nos habla acerca de también cuando inicia específicamente el ministerio de Jesucristo. Eh, Lucas nos habla acerca de el momento previo, bueno, el momento de la concepción de Juan el Bautista y todo este tipo de cosas, y 6 meses después, cuando María ya estaba embarazada y todo lo demás, el nacimiento de Jesús y todo esto, y la descendencia también. Y Juan nos habla acerca de que el verbo era desde el principio y se manifestó en carne en medio de nosotros. Todos ellos mencionan excepcionalmente el mismo suceso o el mismo evento en la vida de Jesucristo, los cuatro evangelistas, pues este es uno de ellos. Cuando Jesucristo se reúne siendo el líder, se muestra vulnerable, se muestra profundamente triste, se muestra en una angustia impresionante ante sus discípulos. Número 5. Esta es una pregunta interesante. ¿Ustedes se imaginan si María o José
hubiesen tenido el encargo de escribir la biografía de Jesucristo de los evangelios, porque los evangelios son fundamentalmente el relato, el recuento de la vida de Jesucristo. Cada uno de los evangelistas se enfoca áreas, por supuesto fueron inspirados por el Espíritu Santo, y lo que está escrito está escrito. Sin embargo, si hubieran sido José y María, que el Señor les hubiera dicho, escriban ustedes la biografía acerca de mi hijo, ¿qué hubieran escrito de ellos? Eso hubiera sido bien interesante, ¿no? Eh, Mientras él hablaba, aún hablaba, esto está en Mateo 12, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Interesante, ¿no? Interesante porque eh, Jesucristo, por supuesto, él compartió con su familia, él pasó momentos con su familia, pasó momentos con sus discípulos, pasó momentos con Lázaro, Marta y María, pasó tiempo con muchas personas. Pero lo contundente de todo esto es que si María hubiese escrito la biografía de Jesucristo, realmente nos hubiera, o José, nos hubieran hablado de una cantidad de cosas, su niñez, su adolescencia, su juventud, detalles o anécdotas que de pronto ellos pudieran tener respecto de Jesús, su trabajo en la carpintería de José, el trato de él con sus hermanos, por ejemplo, lo hubieran enfocado, o la anécdota cuando se extravió a la edad de 12 años, ¿se acuerdan? Fueron a Jerusalén y de regreso encontraron entre los familiares que no estaba, tuvieron que regresar, bueno, eso fue una locura, y 3 días después de estarlo buscando, lo encontraron en el templo. Lo bello que era en el trato para con sus papás humanos. María y José hubieran sin duda alguna escrito acerca de este tipo de cosas. Su primer paso o su primer paso o su primer diente, su presentación en el templo a los 8 días de nacido, su bar mitzvah a los 13 años de edad. Bar mitzvah es esa celebración que se hace a nivel de los hebreos cuando el niño, el joven, el adolescente hebreo cumple 13 años, se declara hijo de los mandamientos. Eso es bar mitzvah. Es en ese momento cuando él recita varios textos de la palabra, cuando conoce, cuando muestra o demuestra fundamentalmente formación en la ley, en la Torá. Hubieran hablado acerca de su amor por la palabra de Dios, hubieran hablado de su pilera en todas las cosas. José y María hubieran, es decir, no calificaban para realmente ser objetivamente los escritores de los evangelios, por el vínculo que les asistía frente a Jesús. Yo creo que una de las razones cuando Jesús a los 12 años se extravió la responsabilidad tan grande, Dios les estaba confiando a José y María, a su Hijo encarnado, al Dios hecho hombre, lo puso bajo la responsabilidad y la tutela, la custodia de José y María. Que no encontraron a Jesús, evidentemente eso debe haber sido un momento de intenso estrés, de dolor profundo, de tristeza, de, no sé, de muchas cosas para María y José. Pero realmente fueron los evangelistas los que estuvieron a cargo de dejarnos la biografía de Jesús. Y es por ello que tú y yo encontramos en la biografía de Jesús el momento de su bautismo, el sermón del monte, la sanidad de alguno de los leprosos, ¿no? Quiero ser limpio, listo, limpio de su lepra. La sanidad de la suegra de Pedro, cuando calmó la tempestad, cuando echó fuera a Legión, la elección de los 12 apóstoles, eso menciona la biografía de Jesús.
en los evangelios. Sus parábolas, la multiplicación de los panes y los peces, cuando caminó sobre el mar, su entrada triunfal a Jerusalén, la maldición de la higuera, la última cena, Getsemaní, que es lo que también estamos enfocando en este estudio, su resurrección, sus ordenanzas finales. En todos estos momentos, los 12 estuvieron con él. Por eso fue a algunos de los 12, por ejemplo, ni Marcos ni Lucas, fueron de ese grupo integrado con Jesús. Pero a Marcos y a Lucas el Señor también les dio para que fuesen dos personas que además pudiesen compartir la biografía de Jesús. Eran personas estudiosas, personas de fe, personas de testimonio, verdaderos discípulos de Jesús, aunque nunca caminaron con él en todo el peregrinar que Jesús tuvo en esta tierra. Preguntas claves. Al obedecer el llamado de Jesús, los discípulos desampararon a sus familias. Hagámonos por un momento esa pregunta. ¿Qué tal que yo les dijera a algunos de ustedes, bueno, mis hermanos, tienen que dejar su trabajo o tienen que dejar su familia o tienen que dejar sus responsabilidades para que obedezcan al Señor? Tenemos que andar en pelotón para todo lado juntos. Estas preguntas claves seguramente van a cimbronear y nos van a traer a reflexión algunas cosas que realmente son importantes. Pero atención, obedecer al Señor jamás implicó, acaba de llegar mi esposita, jamás implicó de ninguna manera que los discípulos desampararan a sus familias. Si Jesús sanó a la suegra de Pedro, Pedro era casado, probablemente tenía hijos. Seguramente no era el único de los discípulos del Señor que era casado y que seguramente tenía hijos. Varios de los discípulos, o probablemente todos, eran personas casadas, con hogares, con familia, y su primera responsabilidad era cumplir el mandato de Dios como líderes de su familia. Por eso la pregunta toma tanta importancia. ¿Los discípulos desampararon a sus familias por servir a Jesús? Porque es que yo he encontrado a lo largo de mi vida en el Señor que algunas personas, por ejemplo, yo sé, se enamoran tanto de la obra de Dios, de servir en la iglesia, tantas cosas, que descuidan algunos factores. Descuidan sus hogares, descuidan a sus esposos, descuidan a sus hijos, descuidan su trabajo y nada de eso está bien. Si ustedes me preguntan a mí cómo era realmente que se estaban manejando todas las cosas con Jesús, yo puedo decirles a ustedes que Jesús nunca, por supuesto, el Señor habló de muchas cosas. Un día Pedro le hizo una pregunta a Jesús. Le dijo, bueno, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues tendremos? Y si ustedes estudian el texto de una manera eh, detallada, se van a dar cuenta que lo que Pedro estaba diciendo es, Señor, te hemos hecho a ti la prioridad. Y el Señor le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, y viene a mi mente Abraham, por ejemplo. El Señor le dice a Abraham, Génesis capítulo 12, capítulo 11, de hecho, eso fue antecitos. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Estaba teniendo que dejar su tierra, estaba teniendo que dejar a su familia y estaba teniendo que dejar su herencia entre ellos. Y siendo Abraham un hombre gentil, el Señor le habla, lo saca de ahí y le dice, deja todo esto porque haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Siempre hay un precio que pagar, siempre hay cosas a las cuales morir, pero la esencia de este pasaje es, hagan de mí la prioridad, denme a mí el lugar de honor que yo merezco recibir. Es lo que el salmista una y otra vez también nos habla, cada vez que nos dice, dad al Señor la gloria debida a su nombre. Reconózcanlo en todos sus caminos, Él enderezará sus veredas.
Cada una de ese tipo de expresiones lo que nos está diciendo es que hagamos del Señor nuestra prioridad. Entonces, ¿los discípulos desampararon a sus familias? Realmente no, realmente no. ¿Saben ustedes? Una de las grandes batallas que yo veo que hay dentro del pastorado en ocasiones es que cuando yo hablo con los hijos de algunos pastores, los chicos, sin duda alguna, saben el precio tan alto que se paga en el ministerio. Y muchos chicos dicen, yo escucho a personas decir, mi pastor me visitaba cuando yo estaba enfermo, mi pastor oraba por mí en la madrugada, mi pastor no sé qué, mi pastor tal, tenían pastor. Ellos decían, yo escucho a personas que se refieren a mi papá en unos términos que yo no conozco, porque ellos tuvieron pastor, pero yo no tuve papá. Wow, qué duro eso. Por amor a la obra, porque se dedicaron demasiado a la obra y descuidaron una cosa. Y acá tenemos que hacer lo que Jesús decía. Es necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Es necesario servir en la obra de Dios sin descuidar a la familia. Hay que darle tiempo a la familia. Hay que cumplir con nuestras responsabilidades con la familia, pero a la vez hacer la obra de Dios. Y para hacer la obra de Dios, el mejor equipo es la familia. Trabajar con la esposa y con los hijos en la obra de Dios es definitivamente lo máximo que puede haber dentro de ese contexto. Otra pregunta clave, qué de aquellos discípulos que tenían también hijos? El maestro se encargó de romper ese vínculo de responsabilidad frente a modelar, a ser ejemplo, a instruir a sus hijos y cuidar de sus familias, proveyendo también para ellas. No, Jesús nunca interpuso el llamado diciéndoles a ellos, ustedes síganme, que sus familias van a estar bien. No, porque para que las familias de ellos estén bien, se requiere de la presencia y participación de sus padres. Entonces el Señor no vino a romper vínculos. El Señor vino a hacer que nosotros establezcamos como prioridad, es decir, que le demos ese lugar de honra, de honor que el Señor merece en nuestros corazones. Pregunta 3. ¿Anduvieron sus discípulos todo el tiempo con Jesús? No, no todo el tiempo. No todo el tiempo. ¿Por qué no todo el tiempo? ¿Cómo sabemos eso? Pues la razón es que ah, ellos tenían reuniones. Jesús convocaba reuniones y sus discípulos iban a las reuniones. Jesús convocaba viajes misioneros y sus discípulos iban con él, pero no todo el tiempo sus discípulos estaban con él. Un momento Jesús caminó sobre la playa, vio dos barcas y a unos hermanos que lavaban las redes y las remendaban. El Señor se sube en una de esas barcas y le dice, retírala un poco de la playa y levanta su voz y empieza a enseñar. Y luego le dice a Pedro, Pedro, echa tu red a la derecha. Maestro, hemos pescado toda la noche y nada hemos sacado, más en tu palabra echaré la red. Lanza la red y dice que ya no la podían sacar del agua a causa de la gran cantidad de peces. Hacen señas los de la otra barca, vienen ellos también, llenaron las dos barcas con una pesca absolutamente impresionante. 153 pescados, pero fabulosos, fueron sacados de allí. Así que no todo el tiempo estaban con el Señor. Sí, síganme, los haré pescadores de hombres. Pero ellos tenían familia, así que ellos también tenían que estar con sus familias. Tenían que cumplir con su trabajo, tenían una serie de responsabilidades. Pero por supuesto, una de las cosas que también tenían que hacer era atender el llamado de Dios. Hay un momento y hay un tiempo para cada cosa. Ustedes y yo podemos ser empresarios, ser padres, ser líderes de
personas a las que estamos ayudando en el desarrollo o en el crecimiento en su fe, pero eso no implica de ninguna manera que yo tenga que hacer una o la otra. Eso significa que yo debo tener una vida tan organizada, tan disciplinada, que pueda cumplir con todas mis responsabilidades, dando cuidado de que el primer lugar en mi vida esté, por cierto, dado al Señor. Y una pregunta cuatro. Cuando alguien sirve a full time en la iglesia, sin duda descuida otras responsabilidades y por ello vienen problemas. Esto porque algunas personas han colocado su servicio en la obra de Dios como parapeto frente a sus familias. No puedo trabajar o perdí mi trabajo porque yo estaba ocupándome de servir al Señor en la iglesia. No, mira, Dios no es un Dios que te está diciendo que abandones tus responsabilidades para servirlo a Él. Estás poniendo a Dios como la disculpa para ese tipo de cosas. ¿Quieres orar? Para eso están las madrugadas, para eso están los momentos de descanso, los momentos de pausa activa o lo que sea, para que puedas estar orando y buscando al Señor, para que leas la palabra, para que puedas ir sintonizado, escuchando un buen mensaje, edificándote en la fe. Pero la verdad es que de ninguna manera nosotros vamos a dejar nuestras responsabilidades y vamos a colocar al Señor como el responsable de nuestra irresponsabilidad para cumplir o de nuestra falta de capacidad para incumplir todas las cosas. Noten lo que Juan 21, en el verso 25, este es el último versículo del Evangelio de Juan. Nos dice, alguien que por favor tome lectura de ese texto de la palabra. ¿Quién nos ayuda, por favor? Dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan 21. Excelente, Ramirito, gracias. Noten, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Los evangelios no nos muestran toda la vida de Jesús. Los evangelios no nos muestran, sino básicamente los años de ministerio, por supuesto. Enfoca una que otra cosas de la vida temprana de Jesús. Su presentación a los 8 días en el templo, el momento de la circuncisión fue ese, otra cantidad de cosas. Pero lo que realmente enfocan es desde el momento del bautismo, cuando él inicia su ministerio, hasta su resurrección y ascensión, hasta el momento en que nos entrega la gran comisión. Es el ministerio de Jesucristo fundamentalmente. Eso tiene, por supuesto, un fundamento y tiene una base, y la base está en los primeros años y son muchas cosas las que también están reveladas entre líneas, pero la verdad es que Juan dice que hay muchas otras cosas que Jesús hizo y que si se hubieran escrito una a una, dice él, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así que realmente son demasiadas cosas las que Jesús hacía y enseñaba, los milagros que hizo, muchas, o sea, los milagros que Jesús hizo están contaditos, fueron seleccionados, ¿no? Cuando limpió leprosos, cuando resucitó muertos, cuando eh, escupió en tierra, hizo lodo, eso es ADN. ¿Sabían ustedes? La saliva es ADN. Y estaba tomando barro y colocó su ADN en los ojos del ciego. Ve a lavarte y lo ve, los ojos le son abiertos, plenamente restaurada la vista. Cuando abre los sordos a un ciego, cuando ah, al hombre que tenía el brazo seco lo sanó, cuando eh, sanó a la mujer que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan ustedes? Son milagros muy contados. Por eso acá Juan enfatiza que fueron demasiadas cosas, que si las hubiéramos escrito una por una,
En primer lugar, nuestra Biblia sería una cosa impresionante. Nos tocaría contratar camioneta para poder llevar la Biblia a la iglesia. ¿Y cuándo terminaríamos de leer la Biblia y de aprender cosa por cosa? Las cosas que están reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que a través de ellas recibamos instrucción. Así que fundamental entender esto. Jesús tuvo reuniones con sus discípulos, sus reuniones de barca. Note, Jesús multiplica los panes y los peces. Luego se reúne con sus discípulos en la multiplicación de los panes y los peces. Les dice, alimenten ustedes a la multitud. ¿Qué hay? Hagan un inventario. ¿Qué tenemos como base, pues? ¿Cuál es la semilla para todo eso? Señor, tenemos 5 panes, 2 peces. Hagan que la multitud se siente por grupos. Eso es un chicharrón, pero lo hicieron. El Señor levanta estos dones, da gracias a Dios, los pone en manos de sus discípulos, repártanlos a la multitud. Todos comen, se sacian. Finalmente el Señor dice, recojan lo que sobró y llenan 12 cestas de pedazos, de todo lo que quedó. Y el Señor dice, recojan eso para que nada se desperdicie. Sobreabundó la bendición. Pero una vez termina el milagro de la multiplicación, el Señor reúne a sus discípulos y les enseña todavía mucho más de lo que ellos apenas presenciaron del milagro inmediatamente anterior. ¿Cómo no seguir al Señor? Ahora, ellos hacían reuniones puntuales y nuestra vida es una vida integral. No es distinto en el cumplimiento en el cumplimiento de su misión frente a sus discípulos. Él también da testimonio de esto, es decir, el liderazgo de Jesucristo también es un liderazgo integral. El Señor le da a sus discípulos tiempo para su familia, tiempo para su trabajo, tiempo para el ministerio, tiempo para el llamado, tiempo para muchas cosas. Así que seguir al Señor era realmente, yo creo que a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración, ellos siempre se reunían y caminaban muchos días en una peregrinación, en un viaje misionero hacia muchos lugares. Cuando fueron a Gerasa de Gadara, donde el endemoniado gadareno les sale al encuentro, cuando visitan Samaria y se encuentran con la mujer samaritana, tantos viajes que hizo Jesús. En todos esos viajes fue evidente que el Señor estaba presente, pero por supuesto fue un liderazgo integral. Ahora todos debemos imitar a nuestro líder cuya vida fue plenamente integral. Tú tienes unos dones, una familia, unas responsabilidades. ¿No es el plan de Dios que tú descuides ninguna de estas cosas bajo la disculpa de hoy estoy sirviendo al Señor y por eso no puedo hacer otro tipo de cosas? El líder tiene que tener la madurez y la disciplina. Una vida discípulo viene de disciplina. Y nosotros tenemos que aprender a disciplinar también nuestra vida para poderle dar el tiempo justo a cada una de las cosas. Vidas integrales. Dentro de la vida integral, tú fusionas tus habilidades más tu conocimiento más tu actitud. Fundamentalmente eso. ¿Cómo crecía Jesús? ¿Cómo fue la integralidad en la vida de Jesús? Lucas 2:52 nos habla acerca de 4 escenarios en los cuales Jesús crecía. Alguien que por favor nos lea este texto de la palabra. Este es el último de los textos que vamos a estar considerando hoy. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, Jairito. Jesús crecía, uno, en sabiduría. Un crecimiento, digámoslo de esa manera, un crecimiento orientado al conocimiento. ¿Mm? 2, en estatura, un crecimiento físico.
3, en gracia para con Dios, crecimiento espiritual. Y número 4, y los hombres, crecimiento social. Crecer de una manera integral implica crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Por eso cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos es el Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo. Pero el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y declara el Señor, no hay otro mandamiento mayor que estos. Él crecía en gracia para con Dios y con los hombres, porque entendía que para agradar a Dios también es necesario mostrar horizontalmente en mis relaciones con otros que Dios verdaderamente es mi prioridad. Muy bien. Llegó la hora del postre, damas y caballeros. ¿Con qué te quedas? Esa es la pregunta fundamental también de la noche. Ramirito, tienes el uso de la palabra. ¿Con qué te quedas? Buenas noches a todos. Qué bueno estar con ustedes. Pues indudablemente el Señor en en su gracia tan bonita con nosotros, está claro que nos habla directamente a nosotros, las personas que hemos compartido, digamos, un encuentro, que hemos sido guías, que hemos dado palabra, que hemos dado, llevando buenas nuevas a mucha gente que no conocía. Pero sí nos enfatiza que tenemos que estar, que, que una cosa es él y otra cosa es la familia. Primero, hay una parte que dice primero la familia y después las cosas de Dios, pero yo creo que es al revés. Primero Dios y después la familia como segunda parte. Porque sin Dios no hay familia. Una familia, eh, digamos, desintegrada, una familia que no conoce de nuestro Señor, no conoce de muchas cosas. Entonces, primero tenemos que enfocarnos en la vida de nuestro Señor para poder seguir, para imitarlo, para estar con Él, para también enseñar, nosotros enseñar lo que el Señor nos enseña. A Él tenemos que seguirlo. Entonces, el Señor nos está aquí planteando que no debemos descuidar la familia, así lo estemos siguiendo a Él. Porque una familia una familia sin la guía de uno como cabeza y uno y sin la guía de Dios, pues esa familia pues, está totalmente desintegrada, porque si no hay Dios, no tienen a Dios en su corazón, pues es una familia que cada uno coge por su lado, coge no hacen caso, no están en una cobertura. Entonces el Señor nos enseña a los líderes, más que todo, que primero tenemos que estar con Él para poder nosotros llevar una familia por buen camino, enseñándole las cosas. Ah, y lo más importante, su testimonio. Tenemos que ser como somos en la iglesia, tenemos que ser también en la casa. Porque hay líderes, y yo he visto que hay líderes que llegan a la iglesia y, mejor dicho, esos son santos, se elevan, tienen una aureola, y levantan los brazos y parece que volar. Pero en la casa llegan y son otros. Y muchas veces dicho por testimonios que he escuchado, que mi papá o mi mamá son unos en la iglesia y en la casa son otros. Y pasa lo mismo. Es como cuando una persona maneja también. Es así parecido, una persona que tiene su carro y ante las personas es una persona linda y bella y hermosa, pero se sube a un carro y se transforma, porque quiere ser el primero, el que la vía, nadie le estorbe en la vía, y si lo cierran o alguna cosa por ahí, es con groserías, gritando, sacando las manos. No, tenemos que dar un testimonio porque imagínense.
uno con un pescadito en el carro, ahí, hay unos pescaditos que dicen que es cristiano, yo lo llamo que es cristiano. Imagínese uno peleando y un pescadito ahí atrás. Entonces, ¿qué va a decir la persona que nos ve? Oiga, vea ese cristiano. Mire, mire eso, y cómo se porta, y es que sacando las manos y siendo grosero y pitando y toda esa vaina. No, tenemos que dar no una buena imagen, sino una responsabilidad ante las personas que nos rodean, ya sean sus papás, sus hijos, la iglesia, sus compañeros, sus discípulos, todo eso, a esas personas, nosotros tenemos que ser como líderes, tenemos que ser cartas abiertas para los demás, enseñar lo que nos enseña, si estamos en las manos, como estamos en las manos de Dios, pero también tenemos una persona muy espiritual que nos enseña cómo es la vida, cómo es la palabra de Dios. Hay cosas que a veces uno no entiende, pero tenemos un maestro que nos dice, vea, esto es así, así, así. O con lo que nos enseña, entendemos muchas cosas que no habíamos entendido, que, no, no- no- que para nosotros era como difícil esto, pero entonces en una charla se abre el camino, se abre la mente y la entiende uno mejor para poder llevar esa palabra ante las otras personas. Creo que es una bonita enseñanza y eso de guías y para nosotros es muy bueno y ojalá que no sea la última clase, sino que siga muchas más. He dicho gracias, Ramiro. Gracias, Ramirito. Mateito, bienvenido al equipo. Cuéntanos con qué te quedas. Haga gala de su nombre. Mateito, uy, lo cogimos fuera de base. Joita, vamos contigo. ¿Con qué te quedas? Pastor, bueno, acá el Señor me sigue hablando a mí lo del proceso. Yo digo que hay que hacer un proceso con Dios, una relación muy íntima para poder llegar a ser un gran líder, ¿no? Porque si no tenemos esa comunicación o si no hacemos el proceso bien con Dios, pues de pronto el líder que lleguemos a ser, Dios no le va a agradar, que pues no estamos debajo de sus, digámoslo así, de sus normas o de sus reglas. Para ser un buen guía, un buen cabeza de familia, para poder llevar el conocimiento que Dios le da a uno, llevarlo a su hogar, llevarlo a su trabajo, llevarlo a cada espacio que el Señor nos regala y pues con diferentes tipos de personas, ¿no? Que toda la vida no vamos a estar en el mismo trabajo o puede cambiar el trabajo o puede cambiar eh, el espacio donde estemos, ¿no? Entonces, yo creería, o más, no es que crea, sino como más seguro estaría de que tenemos que aprender mucho de Dios. Dios siempre fue un líder desde muy niño. Él, como lo dijo, yo estuve en los negocios de mi padre, eh, tú lo explicabas, la mamá, los hermanos estaban siempre ahí, pero él tenía sus escogidos. Y yo digo que Dios les dio tanto conocimiento a sus discípulos que ellos lo llevaron a su casa y después a multitudes. Entonces, toca tener muy, muy buen conocimiento de parte de Dios para ser un buen líder. Con eso me quedo, pastor. Excelente, Joita. Muchas gracias. Angelita Hernández, buenas noches para ti. Un saludo cordial. Ah, bueno, Mateito, listo, abriste el micrófono. Discúlpeme, que es que ahorita que el muerto me llamó que hoy estaba trabajando con tela asfáltica y tengo los dedos llenos de greda. No me respondía el celular, qué pena. Tranquilo. Y continuando pues con los resultados, nosotros que nos expliqué el día de hoy, yo siempre lo tenía Mateito, no marcado. sé si puedas aclararnos un poquitico la voz. Se está escuchando un poquito como con interferencia. Si puedes mejorar un poquitico el audio, sería fantástico.
¿Ahí me escuchan mejor? Sí. mucho mejor, claro que sí. Ah, discúlpame. Sino que, en fin. Eh, dando con hecho con lo que yo siempre he pensado y pues casualmente hoy se me vieron las palabras de lo que estaban diciendo el día de hoy. Yo siempre he pensado que la historia de Jesús como líder siempre ha sido una persona de bastante ejemplo. A pesar de él practicar una profesión, saliéndonos desde la parte teísta, él mostraba un tema que era muy de ser un ser muy sencillo. Y asimismo enseñó a sus discípulos con el ejemplo. Entonces a mí me parece es un tema bastante importante pues para alguien que quiera llegar a tratar de ser un líder en cualquier tema o independientemente del campo, es un reflejo muy claro, es dar ejemplo. Por lo menos a mí me queda más que afirmado ese punto. Me parece algo muy en extremos, muy bello el tema que él decía, salgan, por ejemplo, cuando mandó por primera vez a sus 12 discípulos a que conocieran por primera vez, les dijo, ustedes vayan, podrán en el nombre de mi Padre dar de mi testimonio, sanar enfermos, tranquilos, no lleven comida. Y él mismo porque ya lo había hecho. Y eso es un tema para lo menos para mí me parece algo muy fantástico. Dar ejemplo y esa es la mejor manera de liderar. Excelente, gracias Mateito por tu comentario. Angelita Hernández, muy buenas noches. Cordial saludo para ti. Buenas noches. Eh, Tú eres Melisa, ¿no es cierto? sí, señor. Estás como Angelita, ok. Melisa, hola. Hola. Cuéntanos, ¿con qué te quedas, Bueno, corazón? de esta noche eh, creo que resalto tres puntos. El primero era lo que hablábamos acerca del liderazgo, era reconocer pues las vulnerabilidades que como todas personas tenemos, ¿no? Pasamos por procesos y eso pues también nos hace vulnerables el reconocerlos. La otra parte que me quedo es, pues yo le llamo eh, red de apoyo, ¿cierto? Saber a quién buscar cuando necesitamos esa ayuda. Yo algo que le decía a los pacientes y es que tú tienes que saber a quién le pides qué, ¿cierto? Así es. Tienes que identificar a quién le puedes pedir ayuda económica, pero no toda la ayuda es económica. También tienes que saber a quién le puedes pedir un consejo o quién te puede acompañar en ciertas circunstancias. Entonces, pues me recordaba algo de lo que les decía a los pacientes en consulta y era eso, que la red de apoyo es diversa y hay que saber identificar como personas quiénes nos pueden ayudar en qué y en qué Ujú. circunstancias. Y para finalizar, la parte de la que hablábamos de la integridad, ¿cierto? De lo que se decía de que no solo pues se es profesional o no solo se es líder en un ministerio, sino que tiene que haber un equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. Con esas tres Excelente cositas quisiera resumen, compartir. maravilloso. Gracias, Meli, gracias. Gracias. Asístulo, muy buenas noches. ¿Con qué te quedas? Asístulo, puedes activar tu micrófono. Bueno, vámonos con Alejito. Alejito, ¿con qué te quedas? Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Muy chévere poder estar reunido otra vez con ustedes. Pues, pastor, yo creo que eso de ser líder es bien complicadito. Es un tema bien espinosito. Entonces, pues yo creo que verdaderamente eh, para ser un buen líder, creo que eso no hay fórmula perfecta. Simplemente analizando el tema, pienso que se debe aprender de otro. No creo que se nazca líder, el único que tuvo esa capacidad creo que fue el Señor. Y toca aprender de él. Vamos
no hablar de lo secular, sino de lo que verdaderamente nos interesa, que es lo espiritual, aprender de Él, recibir de Él esa instrucción, seguir la instrucción y defender esa instrucción. O sea, eso es una serie de temas que van cogiditos todos de la mano. Y pues si nosotros vamos a ser líderes, tenemos que obviamente imitarlo a él y no va a ser fácil. Toca ser transparente, consecuente con las cosas que uno dice como con las que hace. Eh, esto es para berracos, pues, esto es para machos y para machas, para todos y para todas. Entonces, para todos y para todos los que nos toque, en algún momento ser líderes espirituales es bien tremendo porque eso el único que lo puede guiar a uno es Dios y creo firmemente que la única forma para llegar a hacerlo es estar conectado espiritualmente con Él y tener una comunión muy tremenda con Él para poder ser aún no salvándose uno de lo que estábamos hablando o lo que se estaba tocando el tema de no dejar de ser un ser humano, no, o sea, tengo mis inconvenientes, tengo mis problemas, sufro, lloro, pero aún eso, a pesar de mis problemas, puedo ayudar a los demás y ayudarlos a guiar. Es más, de hecho, creo que los problemas lo ayudan a uno para poder poner a los demás también en contexto que sí es posible, o sea, salir de problemas y de enfermedades y qué sé yo. Entonces, pues, creo que es eso. Hay que recibir y seguir y defender lo que uno aprende. Creo que es eso, pastor. Perfecto, Alejito. Muchas gracias por tu comentario. Pablito Valderrama, ¿con qué te quedas? Bueno, pastor, pues yo me quedo con que, digamos que eh, hay, hay, hay momentos en que uno eh, se puede perder un poco. Hay momentos en que eh, su vida no está funcionando muy bien. Algo le tiene complicada la vida. Y eh, el líder, el, el que es cabeza de algo, es ese que si tú lo sigues, si tú eh, caminas con él, si tú aprendes de él, pues te encamina, te orienta, te mete de pronto en un proceso en donde te va a costar trabajo eh, cambiar. Probablemente estás metido en un lío es porque o no están las cosas funcionando muy bien o algo así, es porque pues has cogido o has escogido caminos que no son los más adecuados. Entonces, qué bueno tener ese líder o esa persona que le puede a uno ayudar a salir adelante. A mí me parece que, eh, pues, en principio, la palabra de Dios y lo que Dios muestra desde que envió a su Hijo y todo lo que hizo Jesús en el mundo y cómo guió a su gente y cómo procesó a su gente y cómo restauró a su gente y cómo se sacrificó por nosotros, pues son acciones y son actividades que un líder hace y que uno debe aprender de eso. Entonces, eh, seguir la palabra de Dios y seguir sus enseñanzas y con todo y mostrar las vivencias o seguir las vivencias de Jesús en este mundo cuando vino a salvarnos del pecado, pues son circunstancias que siempre le aportarán a uno para cada día recorrer caminos más sólidos, caminos más llenos o sea, llenos de muchas cosas, o sea, muchos más integrales y,
Y creo que esa es la manera que nos puede dar seguridad y que nos puede dar tranquilidad de que si seguimos a ese líder que es Jesús y que es nuestro Dios todopoderoso, pues podemos hacer mejor las cosas y podremos salir de muchas cosas que de otra manera no podríamos salir. Tal vez con eso me quejo. Perfecto, Pablito. Muchas gracias por tu comentario. Andrés y Sandrita. Vamos con Sandrita primero, primero las damas. Muy bonita la pareja que aparece ahí, muy bonita la pareja. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches para Se todos, arregló totalmente el bendiciones. cuadrito. Ay, no, y Perdón la Pablo, interrupción. Total. Muchas gracias. quedó como Perdón la un príncipe. interrupción. Hola a todos. Buenas noches para todos, bendiciones. Bueno, ¿con qué me quedo? Le estaba diciendo yo, Andrés, que me parece interesante lo que estaba compartiendo el pastor en cuanto al ejemplo que tenemos que ser como líderes, no solo en cuanto es importante estar en la iglesia, pero es importante ser líderes donde el Señor nos demandó, que es nuestra familia. ¿M? Muchas veces es lo que yo siempre comparto con mis papás, que y lo compartí hace 8 días, el liderazgo va primeramente del ejemplo. Yo no puedo ir a aconsejar si no tengo mi familia consolidada en el respeto, amor y lo que el liderazgo nos ha enseñado. ¿M? Y otra parte importante es que ese liderazgo tiene que ser contundente en la manera en que nosotros damos, pero que no, lo que nosotros estemos dando también lo estemos como cosechando también con nuestra familia. Yo no puedo aconsejar sin que mi familia esté bien, pienso yo. Entonces, por ejemplo, me parecía algo claro que decía el pastor, el hecho de que muchos hijos, y de hecho tengo tíos que son pastores, y uno veía eso, de pronto la falencia en cuantos que siempre estaban como en la iglesia y los hijos como que quedaban como en segundo plano y esa no es la idea, por lo que eh, lo primero son los hijos, ¿sí? Y que si uno como hijo ve el ejemplo, uno quisiera llegar allá, ¿no? Al ejemplo. Entonces, como que eso me pareció súper importante porque muchas veces lo que decía el pastor, nos vamos a servir o a hacer muchas cosas, pero ¿y qué? ¿La familia qué? ¿Mm? Entonces me parece súper interesante eso y pues con eso me quedó en el corazón, que siempre lo han compartido en la iglesia. Nuestro primer ministerio es nuestra familia, ¿sí? Además de todos los ministerios que tengamos, ¿sí? Nuestro primer ministerio tiene que ser la familia en todo sentido. Mi esposo, ¿sí? Mis hijos y ya la demás familia, ¿no? Entonces con eso me quedo. ¿Mm? Excelente. Y Andresito, ¿qué nos dice? Bueno, yo complemento. Este, yo pensaba mucho y pensaba en en mi propia vida, en que en el momento en que cuando yo conozco de Dios, realmente yo me meto de cabeza en todo lo que es el tema en el ministerio, pero siempre descuidé muchas áreas, descuidé muchas áreas realmente. Y después me di a dar cuenta que no fui organizado. Y no que porque uno, lo que ahorita decía el pastor, nos compartía que muchas veces, pues Jesús nunca les obligó a que lo siguieran y que no tenían otra vida sino solamente seguir a Jesús, pues de cierta manera a veces uno se equivoca, o me pasó a mí, donde me equivoqué que solamente era una sola cosa. Y cuando me di cuenta, de cierta manera, había descuidado muchas cosas y solamente por enfocarme en algo descuidé a mi familia, descuidé sus estudios, descuidé muchas cosas que después dije, creo que lo hice mal y a donde voy es que es lo importante uno ser un buen líder, porque si tal vez en ese momento hubiera tenido un líder que me hubiera orientado, dije, Andrés, lo estás haciendo mal, hazlo de esta manera. Yo creo que posiblemente ahorita sería otra persona, aunque pues le doy gracias a Dios por la persona que soy ahora, pero sí de pronto lo hubiera enfocado desde otra manera. Me formé como líder
pero no fui ese líder que posiblemente pudo haber sido. Entonces, con eso me quedo, realmente es saber cómo eh, eh, llevar un buen liderazgo y también conocer a la persona para que también desarrolle un buen liderazgo. Perfecto, Andresito, muchas gracias. Jairito, ¿con qué te quedas? Buenas noches. Yo creo que está dicho, ¿no? El gran líder es Jesús. No hay nada más que hacer. O sea, yo pienso que cuando uno le hizo ese cambio a su vida, dejó el licor, dejó esas cosas materiales y empezó a enfocarse en las cosas de Jesús, porque, pues, o sea, él dejó un gran libro. O sea, el libro que nos dejó Dios es un libro para uno empezar a entender que es el gran líder que es Jesús, ¿no? Todos aquellos profetas que vivieron, ¿no? Entonces yo creo que con todas las enseñanzas de Jesús, sus parábolas, eh, sanar, curar, eh, tantas cosas que hizo y que anduvo, y que en cada momento siempre daba una explicación, daba una forma, una enseñanza, y lo más grande, ¿no? Que siempre oraba por todos. Ya, yo creo que acá está enfocado es para hacer ese gran liderazgo espiritual, debemos de orar mucho, pedir mucho para que nosotros logramos entender las cosas que Jesús nos enseñó y seguir el camino hacia Él. Porque líderes hay muchos en el mundo, hay demasiados, hay muchos enfoques de líderes que existen en el mundo, que ustedes ven grandes formas de que han crecido y han hecho muchas cosas, pero materiales, ¿no? Pero el líder espiritual es Jesús, indudablemente. Y sus enseñanzas son incalculables, y eso que no fueron sino muy poquito tiempo, y que mire, hoy en día las estamos discutiendo y recordando acá, y aprendiendo más de él que lo que estamos viviendo hoy en día. Pues yo creo que yo me quedo con todo lo que con todo lo que nos enseñó Jesús en sus parábolas, en sus milagros, en sus oraciones, en todo lo que él entregaba, ¿no? Su amor, nada más que murió por nosotros, por nuestros pecados. Que podemos pedir más de este gran líder que estuvo en la cruz y que debemos de aprender de él? Creo que yo me quedo con eso. Muchas gracias, Jairito. ¿Y tú, mi amor, con qué te quedas? Bueno, primero, buenas noches para todos. Qué alegría verlos, Ramirito, a todos, Giovanni, Mateo, mi Melisita, mi Sandrita, Andrés, a todos, Jairito, Pablito, y gracias por estar aquí, gracias por estar en la barca. Me parece muy lindo ahorita estarla haciendo juntos, ha sido muy bonito. Entonces me alegra mucho verlos, la verdad. Y realmente no estuve en toda la barca porque estaba dictando una clase, pero apenas salí me conecté. Y dentro del proceso del liderazgo y la enseñanza que estaba escuchando, yo recordaba cuando mis hijos eran muy pequeños y nosotros hacíamos tantas salidas, encuentros, convivencias con y nosotros nunca dejábamos a nuestros hijos, y para ellos el trabajo en la iglesia era más de unión familiar que desunión. Entonces yo creo que eso, le doy gracias a Dios que a pesar de nuestra juventud, porque nosotros tuvimos a nuestros hijos muy jóvenes, Dios nos dio la sabiduría de poderlos encauzar y encaminar frente a ese liderazgo de esa manera que pudiéramos improntar sus vidas. Y definitivamente dentro del proceso de liderazgo, lo que hay más improntación en las otras personas es lo que nosotros con nuestra vida podamos mostrar. Nosotros podemos tener muchos errores, muchos defectos, pero es también cómo nos levantamos, cómo los corregimos, cómo nos arrepentimos, cómo pedimos perdón, cómo podemos, porque eso también es parte del proceso de aprender a cómo, a pesar de equivocarnos,
podemos seguir adelante reconociendo y yendo hacia la meta en el servicio del Señor Jesús, siendo ejemplo y modelo de lo mejor que podamos frente a todo lo que el Señor tiene para darnos y enseñarnos. Entonces, qué lindo este tiempo de identificar esa necesidad que tenemos de siempre estar recordando que nuestra familia es muy importante dentro del proceso del ministerio y que la debemos recordar y llevar con nosotros siempre. Entonces, con eso me voy en mi corazón. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Mi amor, guíanos en oración para Amén. cerrar la barra. Señor, te doy muchísimas gracias por este tiempo, gracias por este hermoso grupo de varones y mujeres, Señor, reunidos aquí para escuchar de tu palabra, para aprender de ti, para crecer, para, Señor, empoderarnos, para ir en nuestro caminar diario, Señor, enfrentando el día a día, pero, Señor, respaldados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Guía nuestros caminos, guía nuestros pasos, guárdanos de todo mal, de todo peligro. Bendigo a las parejas, bendigo a las mujeres, bendigo a los varones, bendigo a cada uno, Señor, con una bendición espiritual muy especial, Señor, que desciende del cielo, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo momento, en todo tiempo, que tu verdad sea esa que va delante de nosotros y a pesar de la tentación y a pesar de la prueba, Señor, nos sostengamos y nos fortalezcamos en ti. Ayúdanos cada día, Señor, a poder caminar delante de ti. De una manera en la que a ti te agrada, Señor, guardando tus mandamientos, tus preceptos, tus normas, tus estatutos, Señor, y haciendo las cosas conforme tú nos enseñas. Danos ese carácter, esa entereza para poder realmente caminar como te agrada, Señor. A veces no es tan fácil, pero, Señor, sabemos que cuando decidimos caminar por ti, Señor, tú nos guiarás a toda verdad, nos guiarás por la senda de justicia y nos ayudarás a entender tu palabra para poderla asimilar y poner por obra. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos esta semana. Te pedimos que bendigas a nivel espiritual, material, físico, cualquier dolencia, Señor, en el nombre de Jesús sea quitada. Señor, toda necesidad sea provista. Señor, todo aquello que necesitamos para estar fortalecidos en ti, desde lo espiritual, también ayúdanos a buscar tu rostro para poder levantarnos en armonía, levantarnos en fortaleza, Señor, para caminar nuestro día a día. Gracias en el nombre de Jesús te damos y gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias a todos por habernos acompañado. Descansen. Un resto de semana maravilloso para todos. Bendiciones. Bendiciones, Gracias, Dios les gracias. bendiga. Feliz Muchas noche. bendiciones. Feliz Bendiciones, noche. gracias. Bendiciones, Chao, mis bendiciones. niñas lindas Chao, y Rami. mis niños lindos. Chao. Asislo, bendiciones. No, pastor, es lindo. Asislo, ¿con qué te quedas? Nos faltaste tú. ¿Con qué te quedas? Que me enredé aquí con el celular. Yo me quedo que el liderazgo es algo duro y hay que saberlo llevar y hay que dar un buen ejemplo para poderlo cumplir. Con eso me quedo. Amén. Estupendo. Bueno, un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. Bendiciones a todos.